Hola, buenos días, bienvenidos a DigiSchool. Mi nombre es Karen Rosa, yo soy tu profesora de lengua y literatura. Hoy vamos a trabajar con el análisis de las oraciones compuestas, específicamente con el análisis de las oraciones subordinadas adjetivas. Las oraciones de relativo o las oraciones subordinadas adjetivas son aquellas que desempeñan la función propia de un adjetivo con respecto a una palabra de la oración principal. Utiliza los siguientes nexos: qué, cuál, cuyo, quién. Vamos a ver cómo se explica esto en la práctica. Vamos a partir del análisis de la siguiente oración. Un perro que está solo produce lástima. Aquí hice la salvedad de que se trata de una oración subordinada adjetiva especificativa, porque las hay especificativas y explicativas. ¿Cuál es la diferencia? Las especificativas, digamos que se leen sin cadencia. Nada de lo que está aquí escrito puede ser omitido de la oración. Una oración especificativa no está marcada ni por comas, ni por paréntesis, ni nada semejante. ¿Cómo y por qué les digo esto? Una oración como la siguiente: un perro, coma, que está solo, coma, produce lástima. Es perfectamente correcta, pero en ese caso ya no sería especificativa, sería explicativa. En el siguiente ejemplo les voy a explicar, pero es para que vayamos teniendo ya noción y entrenamiento con estos conceptos. Entonces pasemos al análisis sintáctico. Como siempre, tenemos que proceder a ubicar dónde está el verbo. Nuestro verbo está aquí. Como estamos trabajando con las oraciones subordinadas adjetivas, es la forma en la que están ubicadas dentro de la oración es un poco distinta. Ya no es tan evidente, no es que la oración principal está al principio y la secundaria está al final. No, en este caso tenemos nuestra oración subordinada adjetiva en el centro y su verbo pues está aquí. Antes de entrar a trabajar con esta oración, vamos a trabajar con nuestra oración principal, que es lo que nos va a dar el marco. Entonces imaginemos que nuestra oración principal es: un perro produce lástima. Verbo de nuestra oración principal: produce. Donde hay verbo hay sintagma verbal. El núcleo de este sintagma verbal es nuestro verbo, que es produce. ¿Y qué es lo que produce? Lástima. Un complemento directo, es un sintagma nominal, y los sintagmas nominales tienen núcleos. Como se trata de una sola palabra, que es lástima, pues ese es el núcleo. Y todo esto, toda esta información, produce lástima, es nuestro predicado, nuestro sintagma verbal. Aquí analizamos el predicado. Ahora vamos a ver cómo se analiza el sujeto de esta oración, que está del otro lado. El sujeto de esta oración es un perro. El sujeto de esta oración es un sintagma nominal que está compuesto por perro, que es el núcleo, y por el determinante, que es un. Ya habiendo visto esto, vamos a pasar al análisis de nuestra oración subordinada adjetiva. Como ya habíamos dicho, el verbo de esta oración es esta. Donde hay verbo hay sintagma verbal, y donde hay sintagma verbal hay predicado. Como esta es un verbo copulativo, se trata de un predicado verbal. Este predicado verbal está acompañado de un atributo y el núcleo, de este atributo es la palabra solo. Este que hace las veces de sujeto. Todo sujeto es un sintagma nominal y los sintagmas nominales tienen núcleos. En este caso se trata de una sola palabra, por lo tanto ese es el núcleo. Y ese es el análisis de las oraciones subordinadas adjetivas especificativas. Ahora, ¿cómo se analizan las oraciones subordinadas adjetivas explicativas? Pues aquí sí podemos ver claramente la diferencia entre el uso de comas y cuando no aparecen. Cuando tenemos proposiciones que están dentro de comas, equivale a lo mismo a que estén entre paréntesis o a que estén entre guiones. Eso quiere decir que nosotros podemos suprimir esa información y no pasa nada. Vamos a verlo más claramente. Si yo imagino que como esa información está entre comas y yo la puedo suprimir, significa que el resto de la oración tiene perfecto sentido. Los jugadores se conocieron ayer, no hay problema. Es explicativa porque nos da una información adicional.
Se conocieron los jugadores que habían sido seleccionados, no son cualquier tipo de jugadores, son esos específicamente, se conocieron ayer. Vamos a analizar la oración sintácticamente. Volvemos al principio que rige el análisis de la oración anterior. Ya estas oraciones no son tan evidentes que en la primera parte aparece la oración principal y en la segunda parte aparece la oración secundaria. Aquí no, aquí tenemos una oración explicativa que está irrumpiendo en el medio de la oración principal. Por lo tanto, vamos a hacer el ensayo de ubicar dónde está el verbo de la oración principal. Pues el verbo de nuestra oración principal está a aquel lado y es se conocieron. Se conocieron porque el verbo no es conocer, el verbo es conocerse. ¿Ok? Donde hay verbo, hay sintagma verbal. Y donde hay sintagma verbal, hay predicado. En este caso, el núcleo de este sintagma verbal es nuestro verbo, que es conocieron. Este conocieron viene acompañado de un se reflexivo. A su vez, este predicado verbal, este sintagma verbal, está acompañado por un complemento circunstancial de tiempo, que es un sintagma adverbial. Este sintagma adverbial, a su vez, está compuesto por un núcleo que es la palabra ayer. Nos falta por analizar el sujeto de esta oración. Nos devolvemos al otro lado. ¿Quién es el sujeto de nuestra oración? ¿Quiénes se conocieron? Los jugadores. Los jugadores son nuestro sujeto. Es un sintagma nominal, este es el núcleo de nuestro sintagma nominal y viene acompañado por un artículo determinativo, que son los. ¿Qué sucede? Parte de nuestro sujeto, parte de la explicación de estos jugadores también es que habían sido seleccionados. Así que podemos decir que esta oración subordinada adjetiva explicativa es parte de mi sujeto. Como tenemos un verbo, lo ubicamos y comenzamos nuestro análisis. Verbo. Habían sido seleccionados. Mi verbo es todo esto. Es las tres palabras, porque las tres palabras son las que me marcan la acción. No es una sola, necesito de las tres palabras para poder tener la oración completa, la acción completa. Donde hay este verbo, donde hay verbo, hay sintagma verbal, hay predicado. ¿Cuál es el núcleo de este verbo? Seleccionados. ¿Por qué? Porque al final lo que me comunica la acción real es el verbo seleccionar. Todos los demás son verbos auxiliares, verbos que acompañan a mi núcleo. Y en este caso, este que hace las veces del sujeto de la oración, donde hay un sujeto y un sintagma nominal, y como es una sola palabra, en este caso también es el núcleo. Y pues este es el análisis de una oración subordinada adjetiva explicativa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya sido de ayuda. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la casilla de comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos pronto en DigiSchool.